Bueno, bienvenidos a nuestro programa Pintando con Juan Arango. Ahora lo hacemos desde mi taller acá en el sector de Fontibón para todo el municipio de Río Negro y los otros municipios que nos acompañan con su emisión, como Marinilla, por ejemplo, y el municipio del Retiro, en La Ceja. No se diga más, vamos a continuar con esta pintura. Es una pintura de transparencias, lo mencionamos en el programa anterior, donde prevalecen las transparencias por el aglutinante o el vehículo que utilizamos y que el óleo, por supuesto que es una pintura a base de aceite, entonces en este caso predomina es como la delicadeza en este tratado, en esta aplicación de la pintura al óleo. Dejando secar, aplicando de nuevo, dejando secar, aplicando de nuevo, y esa sería como la secuencia de velados y de justaponer color, llegar a los tonos, llegar al color y así realizar la obra de este paisaje compuesto. Es como abreviar un poco ya al inicio y vamos a continuar con las plumas de las patas, que quiero terminar esas patas y frotando muy bien. Y para el programa pasado estuvimos mencionando los clásicos que en italiano son el 400 o el 1400. Por ejemplo, mencionamos a Masaccio. Si lo quieren consultar, se escribe muy fácil, se escribe Masaccio, se pronuncia Masaccio. Me encanta la obra de Masaccio, italiano. Joaquín Patinir. Hay muchos, por ejemplo, estaba Piero de la Francesca, Andrea Mantegna, Filippo Lippi, tantos clásicos. Pero la relación al taller que estamos aplicando hoy, la relación en el enlace, es que la mayoría de los clásicos trabajaban la pintura al óleo y era a base con barnices como el copal, el damar, que lo mencionamos también en el programa anterior, pero es bueno para que no se nos olvide. Aquí está la pata, esta parte es dibujada. Solamente se ve un pedazo de pata en el ave, porque ya hablamos de esta raza que tiene las plumas muy alborotadas, tiene unas plumas hermosas, y vamos cubriendo y haciendo unos velados de tonos medios de luz, como por ejemplo este, más al borde. Y los tonos de sombra, por ejemplo, creo que quiero aplicar un poco acá de cera tostada en este borde con blanco. Y está muy impregnado de aceite, de barniz damar y de cera. Y entonces nos da la transparencia. Es una de las características, cómo se puede reconocer esta pintura, que son velados. Por ejemplo, les voy a contar, hace muchos años a Medellín, porque nosotros estamos muy enseñados a la escuela nuestra, donde estaba Pedro Nel Gómez, Rafael Sáenz, Ignacio Gómez Jaramillo. La mayoría de ellos fueron muralistas y era una pintura muy magra. Era una pintura magra, pues la pintura al mural, al temple. Y para ese entonces se comenzaron a abrir como ciertas galerías en la ciudad. El municipio de Medellín también y la colección de Suramericana, todo ese grupo grande de Suramericana, tenían una colección muy importante de artistas colombianos. Pero esta técnica
es más bien europea, como lo mencionamos en el programa anterior. Son escuelas holandesas que vienen de la escuela flamenca, los clásicos. Me parece que le voy a dar dos toques, pero por acá hay otro pincel, muy lineales, con tono de sombra, con la siena de sombra, un poco de verde gris que tengo mezclado en la paleta. Le doy como líneas donde inician unas plumas y donde terminan otras. Entonces a lo que me refiero es que para ese entonces pues la pintura latinoamericana era muy diversa, pero no se refería a esta tendencia de trabajar con velados. Por ejemplo, incluso lo que hacía Débora Arango, que era pintura a la acuarela, es una pintura opaca, pero es a la acuarela. Y para ese entonces, creo que fue la colección de Sudamericana, y sí fue en el espacio de Sudamericana, ahí muy cerca al Carlos R. Restrepo. Recuerdo hace ya como unos 20 años que trajeron a Eugene Boudin, que fue considerado como el pintor de los cielos, impresionista. Empezaron a llegar otros itinerantes diferentes a la ciudad y presentaban artistas europeos. En este caso era un impresionista. Y yo recuerdo que hubo una galería que se llamaba, ya no existe, pero se llamaba La Francia, era el frente de Oviedo. Trajeron un pintor español que era toda técnica holandesa, el desarrollo del tratado de su pintura, y recuerdo que era el pintor Pancorbo. Eran unos cuadros muy grandes sobre lienzo y se alcanzaba a ver el brillo tan hermoso, tan sutil dentro de la aplicación de la pintura a base de aceite y de barniz de amar. Bueno, me parece que por ese lado está bien. Quiero irme hacia acá y voy a poner un poquitico más de brillo en ciertas plumas. Sí, recuerdo esa exposición de Pancorbo. La vemos en pincel pequeño y voy a hacer líneas pues, para separar un poco las plumas. Esa pintura de Pancorbo eran unos cuadros hermosos, de naturalezas muertas. Los presentó para ese entonces la Galería de la Francia en Medellín, sobre la carrera 43 al frente de Oviedo, y estoy hablando de eso, fue como en el 85, 86 que sucedió esa exposición en la Galería de la Francia. Bueno, y después han venido otros artistas muy importantes, europeos, españoles. El Estado y el Ministerio de la Cultura pues han traído varios, ¿no? Ya mencionarlos se nos iría un poco extenso el tema, pero me refiero que esa técnica y esas escuelas europeas muy interesantes. Vamos a separar acá las plumas. Esta es una pata, lo que pasa es que la pata está cubierta de plumas, pero acá no se ve la carnosidad de la pata, o sea, no se ve la canilla de la pata del ave. Creo que se puede nombrar así, es como la canilla, la pata. La vamos dibujando y este pincel es maravilloso. Tomamos buena dirección en esta parte, medio tono de sombra. Es muy notorio lo diverso que es pintar acrílico
como lo hemos visto en programas anteriores, y pintar acuarela, que es mucho más veloz porque es con agua, a pintar, hacer esta pintura al óleo a base de velados con barniz damar, como lo estamos haciendo en este momento, y que es muy demorado porque pintar y terminar este cuadro pues se puede llevar meses. Yo creo que, por ejemplo, esta es el primer velado que le estoy dando a toda la composición. Luego se deja secar muy bien y se le da el segundo velado, el segundo velado con barniz damar, se le da y se pueden lograr hacer 5, 6, 7 velados para lograr muy bien los volúmenes en las formas, en los elementos, el color, el tono, y así que nos complazca ya el final de la obra del paisaje compuesto. Lo quiero mencionar varias veces para que ustedes lo vayan captando. Ahora voy a utilizar una pluma un poco en la pata. Voy a utilizar este color naranja. El color naranja. Así que ustedes se interesen por diferentes técnicas, ¿no? Que hay muchas de ellas y vamos a practicar varias. Podemos pintar también con ecolines, con tintas para grabado. Los pasteles son fascinantes. Bueno, vamos a salir a comerciales y luego continuamos. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su cereal en nuestra oficina. Evítese molestias. A pesar de nuestras enormes diferencias, en algo todos, absolutamente todos, somos iguales. Todos tenemos derechos, podemos exigirlos, debemos respetarlos. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Pintando con Juan Arango. Bueno, regresamos de comerciales y continuamos. Aunque el tiempo no nos da, porque pues, ya lo he comentado, es una simple explicación, pero es interesante y es con mucho cariño para todos los televidentes sobre este tratado de la pintura a base de aceite, que se conoce como técnica, es una técnica flamenca o holandesa. Más aceite, necesitamos que brille. Voy a poner dos plumas muy coloridas en esta pata, pero quiero dejar de terminar la pata y vamos a trabajar este arbolillo pequeño que hay acá.
otra sección del cuadro, porque ya esto necesita secado. Habíamos mencionado a ese pintor tan bueno, vino en esa época, como en el año 85, Pancorbo. Eran unos cuadros hermosísimos, brillaban como el cristal. Esa justaposición de color, pero todo muy mezclado a base de aceite, de barniz damar, y unas pinturas supremamente finas, porque son duraderas. Esas pinturas duran toda la vida. En los grandes museos y esas escuelas europeas hay muchas obras. Cuando tengan la oportunidad de viajar a Europa, ¿no? Es costoso, pero habrán personas que tienen la posibilidad de ir a visitar los grandes museos. El Louvre, el Museo Nacional del Prado. Bueno, vamos a dejar esta parte. Quiero como trabajar otra área. Vamos a trabajar este árbol, este pequeño árbol. Corremos un poquitín la paleta y vamos a preparar verde. Tenemos verde. ¿Cuál sería el tono? Hagamos como un análisis. ¿Cuál sería el tono? ¿Por qué razón este árbol es de un tono o es de un color? No viene al azar. Miremos si vamos a calificar de pronto como el 30% que hay de cromatismo en la composición, que serían los colores más brillantes. La gallina, por ejemplo, no es tan brillante, es más bien de unos grises moras y unas sienas moras. Y el gallo, por ejemplo, sí es muy brillante o muy cromático. Entonces, aunque la gallina tiene ciertos grises, pero cálidos, no fríos, entonces se une a esta dirección. Aquí van otras dos pequeñas gallinas que vienen conversando muy sabroso a unirse al grupo y van a ser de siena tostada. Ya las tengo calificadas, o sea que estoy marcando prácticamente una diagonal. Y esa diagonal continúo con la misma diagonal y salgo a los árboles, que son cálidos, y en los techos y algunos arbustos y flores del jardín también son cálidos. O sea que estoy haciendo prácticamente un zigzag. Ese es el movimiento que tiene esta composición. Si califico el árbol y lo voy a pintar también con mucho amarillo, entonces me parece que voy a redundar, voy a marcar, voy a hacer una línea demasiado extensa, entonces no lo voy a hacer. Voy a romper y voy a pintar el árbol más bien como estas sombras de este cordón de árboles que están en el centro del dibujo o del diseño. Y me parece que voy a calificar este árbol y también voy a calificar estos otros dos pequeños que hay al lado derecho. Parece que tampoco los voy a influenciar de cromatismo, más bien de un verde gris, y vamos a calificarlo y darle un nombre. Sería como un color aceituna, para que no sea ni un verde muy gris ni muy cromático. Entonces, como en un término medio, me gusta como el aceituna, entonces vámonos a ello. Voy a tomar gris, que está en la paleta, un poco de gris preparado, y aquí tengo un verde permanente, y creo que así puedo lograr un poco de blanco, un color aceituna. Este color aceituna sería la sombra, porque le voy a poner un poco de luz, entonces vamos a calificarlo. Y medio tono de sombra, porque este medio tono es de luz y es un verde olivo. Entonces me parece que está bien, hemos logrado. Vamos a darle la forma, aceite porque está muy magro, y todos los elementos llevan velados. No quiere decir que los colores
que tienen más destellos, como los del gallo principal, que es el protagonista y que tiene unas plumas hermosas. También, por ejemplo, acá en la casa, a la distancia, en el segundo plano, hay cromatismo. Y también hay buen velado. Y tanto en la pared, que es blanca, blanca curtida, como lo mencionamos en el programa inicial. Observen, amigos, que esta pintura es una pintura muy lenta. Es muy pausada y nos lleva a la reflexión, a tratar de comprender un poco dentro de esta formación. Así acatamos el tema, entonces también empezamos como a filosofar un poco sobre el tema, a qué se refiere, cuál es el referente de este tema. Eso está unido al tratado, a todas estas mezclas y esta forma de aplicar esta pintura a base de aceite. Por ejemplo, ese centro, y voy a aplicar lo que sería, por ejemplo, rescato con la espátula y tengo un gris interesante aquí, saco un poco de ese gris con la espátula, voy a lograr la luz, pero sigue siendo aceituna el color, pero sería la luz, que es un medio tono de luz. Es un medio tono de luz, no le puedo agregar amarillo, me quedo con el gris, me falta más luz, entonces me voy hacia el blanco, porque es más, con lo que tengo cargado en el pincel, que es un poquitín, lo puedo lograr en mejor bordes. Bueno, estuvimos hablando en el primer programa sobre esa técnica del esfumato, que es muy importante porque ¿a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, leí algo sobre la Gioconda, o como la quieran llamar, o la Mona Lisa, esa pintura tan importante. Y Leonardo trabajó esa técnica, el esfumato. ¿A qué se refiere? Que es una pintura que se pierde el contorno, se pierde el dibujo y es más importante la atmósfera del color. Entonces es trabajar, 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 fundir muy bien, y así logró Leonardo. Le pregunté a un amigo que tiene un concepto bastante interesante y hay veces lo llamo y le pregunto, y sería como, por ejemplo, una fotografía desenfocada. Si miramos un poco con detenimiento la Mona Lisa, parece como si fuera una fotografía desenfocada. ¿Por qué? Porque la prioridad de ese tratado que hacía Leonardo con el esfumato es fundir muy bien y que se pierda el contorno, el dibujo del elemento, en este caso pues la mujer, ¿no? Le quiero dar unos toques por los lados y así voy reconociendo como la forma. Aquí se va uniendo para hacer este arbusto, pero no deja de ser... Bueno, yo creo que me voy a inclinar un poco más por la sombra. Voy a continuar con la sombra, limpio este pincel. Me parece que limpio el pincel
y continúo con la forma del arbusto, que es un medio tono de sombra. Hay que restregarlo porque más aceite, más aceite. Y esa obra es hermosísima, ¿no? Es muy sutil. Esa pintura de la Mona Lisa, o la Gioconda. Hay tantos comentarios de esa obra. Por ejemplo, está muy resguardada, porque está en una urna. Ya vamos despidiendo nuestro programa, que tiene un vidrio de 4 milímetros y la temperatura para que es la conservación de esa pintura por los curadores del museo, es de 20 grados centígrados. Bueno, no se diga más, ya hemos aclarado un poco sobre este tratado de la pintura al óleo con mucho aceite, con barniz damar, y los estamos esperando para que nos acompañen en el próximo programa. Gracias.